El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por muchos como CJNG, empezó su expansión por México de una forma que pocos esperaban, silenciosamente. No llegaron haciendo mucho ruido al principio, sino infiltrándose poco a poco en lugares clave. Imaginen una mancha de aceite que se extiende sin que nadie la note hasta que ya es demasiado grande para controlarla. Así fue. Se metieron en regiones que para ellos eran muy importantes, sobre todo las que tenían infraestructura de energía. Esto significaba oleoductos, refinerías, todo lo que pudiera darles dinero fácil. Al principio, el CJNG no buscaba pelearse con el gobierno directamente. Eran listos. Sabían que una confrontación abierta les traería problemas. Su estrategia era otra, consolidar su poder a nivel local. Esto lo hacían a través de una mezcla de violencia, sí, pero también de corrupción. Compraban voluntades, amenazaban a quienes no querían colaborar y se aseguraban de que la gente de los pueblos los viera como la autoridad, incluso más que el propio gobierno. La idea era crear una base sólida desde abajo, sin llamar demasiado la atención de las fuerzas federales. Querían que cuando el gobierno se diera cuenta ya fuera demasiado tarde. En medio de todo esto había un negocio que les brillaba en los ojos. El huachicoleo. El robo de combustible se convirtió en una de sus fuentes de ingresos más grandes. Era como tener una mina de oro bajo tierra, solo que en lugar de oro era gasolina y diésel. Al principio eran operaciones más sencillas, pero con el tiempo se hicieron muy sofisticados. Tenían ingenieros que sabían exactamente cómo perforar un oleoducto sin causar explosiones, equipos para bombear el combustible a camiones cisterna que parecían normales, y una red de distribución que llegaba a casi cualquier rincón. Era un negocio redondo y el CJNG lo dominaba. México tiene una red enorme de oleoductos como venas que cruzan todo el país. Proteger todo eso es un dolor de cabeza. Son miles de kilómetros de tuberías que pasan por zonas remotas, a veces inhóspitas. Esto creaba la oportunidad perfecta para grupos criminales como el CJNG. Era casi imposible para el gobierno vigilar cada metro de esos ductos. La gente, por su parte, sentía que el gobierno no podía hacer nada. Había una percepción de impotencia, de que el huachicoleo era un mal necesario o, peor aún, que el gobierno estaba coludido. Esto solo le daba más fuerza al CJNG. De todos los oleoductos había uno que les interesaba especialmente, el oleoducto del Golfo. Este ducto era vital. Llevaba combustible a muchos estados y su interrupción podía causar estragos en el suministro nacional. Para el CJNG era un objetivo de alto valor. Sus equipos de inteligencia, que eran sorprendentemente buenos, monitoreaban los patrones de seguridad. Sabían cuándo había menos vigilancia, qué tramos eran más accesibles, incluso la presión del flujo de petróleo. Era como si tuvieran un horario de trenes del combustible. Al principio los robos eran pequeños, incidentes aislados. Aquí y allá un camión cisterna detectado, una perforación rudimentaria. Las autoridades los veían como eventos menores, parte del día a día. Pero no entendían que el CJNG estaba probando el agua, viendo hasta dónde podían llegar. Cada pequeño robo exitoso era un paso más en su confianza. Empezaron a sentir una arrogancia creciente. Pensaban que el gobierno era lento, ineficaz, que no les iba a hacer frente. Esta percepción de impunidad los hizo más audaces. Con las ganancias del huachicoleo, el CJNG empezó a invertir. Compraron armas de alto poder, vehículos blindados, equipos de comunicación de última generación. Pero lo más importante, compraron lealtades. Pagaban a informantes, a gente dentro de las instituciones, a líderes comunitarios. Esto fortaleció aún más su estructura, creando una red de apoyo que los hacía casi intocables. Mientras tanto, en las comunidades afectadas, la vida seguía, pero bajo una sombra. La gente vivía con miedo, sabiendo quién mandaba en realidad, a quién debían obediencia. Era una paz tensa, siempre a punto de romperse. Pero no todos estaban cruzados de brazos. En la Marina de México la frustración crecía. Ver cómo el huachicoleo escalaba, cómo los cárteles se hacían más fuertes, era inaceptable. Decidieron que ya era suficiente. Se convocó una reunión de alto nivel. Los rostros eran serios, la atmósfera tensa. Los métodos tradicionales no estaban funcionando. Los operativos esporádicos, las detenciones aisladas, no hacían más que arañar la superficie. Necesitaban algo diferente, algo que realmente golpeara al CJNG donde más les dolía. Fue en esa reunión que un oficial de inteligencia,
Un hombre con experiencia en contrainsurgencia propuso una idea. Era radical, audaz, algo que nadie había considerado antes. Al principio hubo escepticismo, miradas de incredulidad, pero la situación era tan desesperada que cualquier idea, por descabellada que pareciera, merecía ser escuchada. La idea era convertir el propio oleoducto en una trampa, un cebo para el CJNG. No solo protegerlo, sino usarlo para atraerlos. La desesperación los llevó a escuchar. Así la Marina comenzó a moverse. No de forma masiva y visible, sino discretamente. Se movilizaron recursos, se asignó personal de confianza. Todo en secreto. Estaban sentando las bases para una operación de gran envergadura, algo que cambiaría el juego. Mientras tanto, el CJNG, ajeno a estos movimientos subterráneos, se sentía más fuerte que nunca. Estaban planeando su golpe más ambicioso hasta la fecha, una extracción masiva que les daría una ganancia histórica. No sabían que, al otro lado, la Marina estaba tejiendo una red invisible, silenciosa, esperando el momento justo para que cayeran. La trampa estaba siendo preparada milímetro a milímetro en las sombras. La frustración en la Marina de México se había vuelto casi insoportable. Cada informe de robo de combustible, cada noticia de un oleoducto perforado, era como una bofetada. Habían intentado de todo: patrullajes, operativos sorpresa, incluso detenciones de bajo nivel. Pero el CJNG era como una hidra. Cortaban una cabeza y aparecían dos más. Las tácticas convencionales simplemente no funcionaban. El cártel se había vuelto demasiado audaz, demasiado organizado. La situación exigía un cambio radical, una solución que fuera más allá de lo que se había intentado hasta el momento. Fue en este ambiente de desesperación controlada que se convocó una reunión de alto nivel. La orden era clara: encontrar una manera, cualquier manera, de detener el huachicoleo del CJNG de una vez por todas. En medio de esa sala de reuniones, con mapas y gráficos llenando las paredes, estaba el comandante Damián Vargas. Vargas no era el típico oficial de la Marina. Su historial estaba lleno de operaciones poco ortodoxas, éxitos que muchos consideraban golpes de suerte, pero que él atribuía a una profunda comprensión de la mente criminal. Era un hombre metódico, paciente, con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Se le encomendó la tarea de idear un plan que no solo detuviera el robo, sino que desmantelara la operación del CJNG. Vargas sabía que no podía ganar jugando con las reglas del cártel. Tenía que cambiar el juego por completo. Su propuesta fue audaz, tan audaz que al principio generó un silencio atónito. Vargas sugirió usar el propio oleoducto como cebo, como una trampa gigante. En lugar de protegerlo pasivamente, lo convertirían en un señuelo activo. La idea era dejar que el CJNG robara, pero bajo sus propios términos, en un lugar y momento que la Marina controlaría. La propuesta era arriesgada, lo sabía. Podía salir terriblemente mal, con pérdidas tanto materiales como humanas. Pero la desesperación por resultados era tan grande que, después de un intenso debate, la mesa de mando dio su aprobación. La Marina iba a tender una trampa. Vargas y su equipo se sumergieron en la fase de planificación, trabajando en el más estricto secreto. Cada detalle fue analizado, cada posible escenario simulado. Reunieron a ingenieros de Pemex, expertos en explosivos de la Armada, especialistas en comunicaciones y las unidades de élite más confiables. No era solo una operación militar, era una operación de inteligencia, de ingeniería y de engaño. Tenían que pensar como el CGTNG, anticipar sus movimientos, sus reacciones. La confidencialidad era clave. Una filtración y todo el plan se vendría abajo. Después de un estudio exhaustivo, seleccionaron un tramo específico del oleoducto. No era un tramo cualquiera. Era una zona conocida por su aislamiento, cerca de una comunidad que el CJNG ya había cooptado, y donde se habían registrado extracciones de combustible con regularidad. Los patrones de actividad del cártel en esa zona eran bien conocidos por la inteligencia de la Marina. Sabían cuándo y cómo solían operar. Este tramo se convertiría en el epicentro de la trampa. La preparación del cebo fue una obra maestra de ingeniería encubierta. Instalaron dispositivos de monitoreo avanzados que podían detectar hasta el más mínimo cambio de presión o vibración en el oleoducto. Manipularon el flujo de combustible en esa sección, creando la ilusión de un punto débil fácil de explotar. Era como poner queso en una ratonera. La idea era que el CJNG, al detectar lo que parecería una oportunidad de oro, se lanzaría sin dudarlo.
Crearon una ruta de acceso que parecía desprotegida, un camino que invitaría al cártel a entrar directamente en su emboscada. El equipo de Vargas era una mezcla de mentes brillantes y puños firmes. La capitán Elena Ríos, una experta en inteligencia y comunicaciones, era el cerebro detrás del monitoreo constante y la recolección de datos. Su habilidad para descifrar patrones y prever movimientos era invaluable. Luego estaba el sargento mayor Ricardo El Toro Morales, un líder nato con una reputación legendaria entre las fuerzas de asalto. Su experiencia en combate cercano y su capacidad para inspirar a sus hombres serían cruciales cuando llegara el momento de la confrontación. Juntos formaban un equipo formidable, cada uno aportando una pieza esencial al rompecabezas. Realizaron simulacros exhaustivos, ensayando cada paso de la operación una y otra vez. Anticiparon cada movimiento del CJNG, desde la llegada de los camiones cisterna hasta el momento de la perforación. Practicaron sus propias respuestas, la coordinación de las unidades, los protocolos de comunicación. La seguridad era primordial. Establecieron estrictos protocolos para evitar daños colaterales y proteger a las comunidades cercanas. No era solo una operación para capturar criminales, sino para hacerlo de la manera más segura y efectiva posible. Con el cebo listo y el plan pulido, la Marina adoptó una postura de vigilancia pasiva. Se posicionaron en puntos estratégicos camuflados esperando. Los días pasaron lentos, tensos. Cada informe, cada pequeña señal era analizada con lupa. La paciencia era una virtud que Vargas había inculcado en todo su equipo. Sabían que no podían apresurarse. El éxito dependía de esperar el momento exacto, cuando el CJNG estuviera más vulnerable. El plan de la Marina estaba completamente articulado, cada pieza en su lugar, lista para ser ejecutada. El oleoducto ahora no era solo un conducto de petróleo que serpenteaba por el paisaje mexicano. Se había transformado en un campo de batalla potencial, una trampa cuidadosamente diseñada. La Marina confiaba en su estrategia, en la astucia de Vargas y la disciplina de sus hombres. Pero también sabían que el éxito final dependería de la imprevisibilidad del enemigo, de cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que habían caído en la red. La tensión era palpable, una calma antes de la tormenta. Estaban listos para la confrontación que sabían que se avecinaba. Los equipos de inteligencia del CJNG no tardaron en detectar lo que parecía una anomalía. El Fantasma, un operador astuto y metódico que dirigía la célula de huachicoleo en esa región, recibió los informes. Sus informantes y exploradores habían notado una disminución en la vigilancia habitual de un tramo específico del oleoducto. Para sus ojos, entrenados en encontrar debilidades, aquello no era una casualidad, era una oportunidad que no podían dejar pasar. Lo interpretaron como negligencia, una ventana de oro abierta por la ineficacia del gobierno. Era el tipo de descuido que siempre buscaban, un regalo inesperado que confirmaba su propia superioridad. El Fantasma, con su ego inflado por el éxito constante, no dudó. Inmediatamente el Fantasma ordenó una operación de extracción a gran escala. No quería solo un pequeño golpe, quería un robo masivo que demostrara la capacidad del CJNG y su impunidad. Para él, era una declaración de intenciones, una forma de recordar a todos quién tenía el control. Su arrogancia, alimentada por innumerables éxitos anteriores y la aparente pasividad de las autoridades, le impedía ver la trampa. Pensaba que la Marina era predecible, lenta y que siempre reaccionaba tarde. Esta vez, creyó, sería igual. La logística criminal se puso en marcha con una eficiencia brutal. Reclutaron personal local, gente desesperada por unos pesos que conocía el terreno como la palma de su mano. Movilizaron una flotilla de camiones cisterna, algunos modificados para cargar volúmenes impresionantes de combustible. Las perforadoras industriales, diseñadas para abrir el oleoducto en cuestión de minutos, fueron cargadas con sigilo. Y por supuesto un contingente de hombres armados, sicarios con experiencia en proteger las operaciones y amedrentar a cualquiera que se interpusiera. La operación fue diseñada para ser rápida, masiva y sobre todo invisible hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. Todos los preparativos se hicieron bajo el velo de la noche, lejos de miradas indiscretas. Bajo la cubierta de la oscuridad más profunda, los convoyes del CJNG se dirigieron hacia el punto de extracción. Eran como fantasmas en el desierto, moviéndose por rutas secundarias y caminos de tierra, evitando las carreteras principales donde podrían ser detectados. Los radios de comunicación solo se usaban para lo esencial, y los
Teléfonos celulares estaban apagados para evitar rastreos. El fantasma había insistido en un silencio total hasta que estuvieran en el sitio. La disciplina era clave, incluso para una organización criminal como la suya. Querían sorprender, no ser sorprendidos. Una vez en el lugar, la perforación del oleoducto comenzó. Los equipos del CJNG trabajaron con una eficiencia que rayaba en lo industrial. El sonido metálico de las herramientas, el olor a tierra removida y, finalmente, el chorro oscuro del crudo llenaron el aire. El combustible comenzó a fluir, llenando los primeros camiones cisterna con una velocidad asombrosa. Cada litro representaba dinero, poder, una victoria más. Los hombres trabajaban sin descanso, ajenos por completo a la trampa que se cerraba a su alrededor. Pensaban que estaban robando impunemente, que la noche era su cómplice perfecto. Desde sus puestos de observación ocultos, la Marina monitoreaba cada movimiento. El comandante Vargas y su equipo observaban las pantallas, que mostraban imágenes térmicas y de visión nocturna de la operación del CJNG. Cada camión que llegaba, cada manguera conectada, cada gota de petróleo que fluía era registrada. Vargas no dijo una palabra, solo asintió lentamente. El cebo había sido mordido. La paciencia había dado sus frutos. La capitán Ríos, a su lado, mantenía la calma, pero sus ojos reflejaban la tensión del momento. Todo iba según lo planeado, incluso la parte de la exultación del enemigo. Y la exultación llegó. Los miembros del CJNG en el sitio sentían una euforia inicial. Las radios silenciosas se encendieron brevemente para reportar el éxito. El petróleo fluía sin problemas. Los camiones se llenaban. Se sentían invencibles, confirmando su creencia de que el gobierno era débil y que ellos eran los verdaderos dueños del territorio. El fantasma recibió los informes de progreso en su ubicación segura, a unos kilómetros de distancia. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Se sentía vindicado en su elección del objetivo, en su audacia. La Marina, pensó, era un chiste. La Marina, sin embargo, esperaba el momento preciso para actuar. No querían solo interrumpir el robo. Su objetivo era mucho más ambicioso. Querían capturar a tantos como fuera posible, desmantelar la operación y enviar un mensaje claro. El comandante Vargas sabía que la clave era dejar que el CJNG se comprometiera por completo, que invirtiera todos sus recursos y hombres en la extracción. Solo entonces daría la orden. Susurró a la capitán Ríos. Que se hundan más en el fango, que se sientan seguros. Luego, con voz firme, dio la orden de preparar la fase de asalto, pero aún no de ejecutarla. La espera continuaba, tensa, calculada. Mientras el CJNG continuaba extrayendo petróleo, llenando camión tras camión, la Marina comenzaba a cerrar el cerco. Las unidades de asalto, lideradas por el sargento mayor Morales, se movían silenciosamente a sus posiciones estratégicas, formando un anillo invisible alrededor del sitio de extracción. Se movían como sombras usando el terreno a su favor, sin hacer el menor ruido. La tensión se elevaba para ambos lados, aunque solo uno era consciente de la inminente confrontación. Los hombres del CJNG reían y bromeaban, inconscientes de que el aliento de la Marina ya estaba en sus nucas. El CJNG había comprometido una cantidad significativa de recursos y personal. No había vuelta atrás para ellos. Tenían hombres en el oleoducto, hombres armados protegiendo el perímetro y una caravana de camiones cisterna esperando su turno. Estaban totalmente inmersos en la operación, vulnerables y confiados. La Marina había logrado atraer al enemigo exactamente donde querían, en el momento que habían elegido. La confrontación era inminente, un choque inevitable que cambiaría las reglas del $1.200.000 juego. La trampa estaba lista para cerrarse por completo. La señal final llegó. El comandante Vargas, con una calma que desmentía la tensión interna, pronunció las palabras que habían estado esperando. Luz verde. Ejecuten el plan. En el puesto de mando, un silencio expectante se cernió sobre el equipo. La capitán Ríos asintió, sus ojos fijos en las pantallas, el pulso acelerado. Sabían que el destino de la operación y quizás de muchas vidas dependía de los próximos minutos. Las fuerzas de asalto, que habían estado esperando pacientemente en sus posiciones, recibieron la orden a través de sus radios seguras. La anticipación era palpable, una mezcla de adrenalina y disciplina acumulada durante semanas de preparación. Cada hombre y mujer de la Marina estaba en su lugar, listo para actuar. Unidades de élite de la Marina, que incluían infantería de marina y fuerzas especiales,
Lanzaron un asalto coordinado desde múltiples direcciones. No hubo advertencia, no hubo disparos al aire. Fue un golpe preciso y simultáneo. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, las fuerzas surgieron de la oscuridad, cubriendo el terreno con una velocidad asombrosa. El elemento sorpresa fue crucial, golpeando al CJNG en su momento de máxima vulnerabilidad, con sus hombres concentrados en la extracción, sus mentes en las ganancias, no en la defensa. Las luces de los vehículos de la Marina se encendieron, cegando a los guachicoleros. Los altavoces de los vehículos militares comenzaron a emitir una orden clara y contundente. Marina de México, manos arriba, están rodeados. El caos y la confusión se apoderaron de los miembros del CJNG. Muchos fueron tomados por sorpresa, algunos con las mangueras aún en las manos, otros subiendo o bajando de los camiones. La reacción inicial fue una mezcla de pánico y resistencia inútil. Algunos se quedaron paralizados, otros soltaron sus armas y levantaron las manos. Sin embargo, un grupo intentó defenderse, disparando desesperadamente hacia las siluetas que avanzaban. Otros, impulsados por el instinto de supervivencia, intentaron huir hacia la oscuridad, solo para encontrarse con más unidades de la Marina que cerraban las rutas de escape. El fantasma, que había subestimado por completo a la Marina, intentó coordinar una respuesta por radio, pero la desorganización era generalizada. Sus órdenes se ahogaban en el ruido de los disparos y los gritos. Se detallaron enfrentamientos intensos en varios puntos. Hubo tiroteos que iluminaron la noche por breves instantes, el sonido seco de los disparos resonando en el campo abierto. Marinos y criminales se enzarzaron en persecuciones a pie a través de la maleza y entre los camiones cisterna. La lucha por el control de los camiones y el equipo de perforación fue particularmente encarnizada. Mientras algunos marinos aseguraban los vehículos, otros se enfrentaban a los guardias armados del CJNG. En medio de la refriega se hizo evidente la diferencia. La disciplina y el entrenamiento de la Marina se impusieron sobre la desesperación y la falta de cohesión del CJNG. Los marinos se movían con propósito, comunicándose entre sí, mientras que los guachicoleros actuaban más por impulso y miedo. La Marina utilizó su conocimiento del terreno y su planificación meticulosa para acorralar y neutralizar a los miembros del CJNG. Habían estudiado cada sendero, cada elevación, cada posible escondite. Esto les permitió anticipar los movimientos de huida y cerrar las trampas. El uso de tecnología de visión nocturna de última generación les dio una ventaja decisiva en la oscuridad, mientras que los drones sobrevolaban silenciosamente, proporcionando una vista aérea en tiempo real a los equipos de tierra y al puesto de mando de Vargas. Las comunicaciones seguras garantizaban que cada unidad estuviera coordinada, sin interferencias ni interceptaciones por parte del enemigo. No fue una batalla de fuerza bruta, sino de inteligencia y precisión táctica. El fantasma, al darse cuenta de que la situación era irreversible, intentó escapar. Se movió con rapidez, usando la confusión como cobertura, buscando un vehículo o una ruta de huida. Pero el sargento mayor Morales y su equipo ya lo tenían en su mira. Morales, con su imponente figura y su experiencia en el campo, lideró la persecución. La confrontación fue breve y contundente. El fantasma, un hombre acostumbrado a dar órdenes desde la distancia, se encontró cara a cara con la fuerza implacable de la Marina. Intentó resistir, pero fue abrumado por la superioridad numérica y el entrenamiento de Morales. La captura del líder de la operación del CJNG fue un golpe devastador para la moral de los criminales y un gran triunfo para la Marina. En poco tiempo la Marina aseguró el sitio del robo. La resistencia del CJNG se desvaneció, con muchos criminales rindiéndose una vez que vieron a su líder capturado. Los camiones cisterna, llenos de miles de litros de petróleo robado, fueron incautados y marcados como evidencia. El equipo de perforación, las mangueras y el resto de las herramientas utilizadas para el huachicoleo fueron desmantelados y confiscados. La escena, antes un hervidero de actividad criminal, ahora estaba bajo el control absoluto de la Marina. Se contabilizaron las bajas del CJNG, la mayoría de ellos heridos o capturados, con un número mínimo de fatalidades, lo que demostraba la intención de la Marina de neutralizar y no aniquilar. Se realizaron las detenciones y los criminales fueron procesados para su traslado. El impacto psicológico de esta operación en el CJNG fue significativo. No solo habían perdido una cantidad considerable de recursos, el petróleo, los camiones, el equipo y, lo más importante, sus hombres,
sino que su percepción de invencibilidad había sido destrozada. La audacia de la Marina al montar una emboscada tan elaborada y exitosa los tomó por sorpresa. El mensaje era claro: no eran intocables. La impunidad con la que habían operado hasta ahora había terminado. Los rumores de la derrota se extenderían rápidamente por las filas del cartel, sembrando la duda y la desconfianza. La Marina había enviado un mensaje contundente. El gobierno no estaba de brazos cruzados y estaba dispuesto a usar la inteligencia y la fuerza para proteger los recursos del país. El comandante Vargas y su equipo observaron el éxito de la operación. Hubo un momento de alivio, un suspiro colectivo. La capitán Ríos y el sargento mayor Morales intervinieron con informes preliminares, sus rostros marcados por el esfuerzo pero también por la satisfacción. Esta era una primera victoria importante, un paso crucial, pero sabían que era solo el comienzo de una lucha mucho más larga y compleja. La satisfacción se mezclaba con la conciencia de los desafíos futuros. El CJNG no se quedaría de brazos cruzados. Vargas sabía que esta victoria, aunque importante, desencadenaría una reacción. Las noticias del golpe comenzaron a filtrarse, primero a través de canales internos y luego a los medios de comunicación. La reacción fue diversa. En el gobierno hubo un respiro de alivio y un reconocimiento tácito de la audacia de la Marina. En los medios la historia comenzó a generar titulares, mostrando una imagen diferente de la lucha contra el crimen organizado, pero fue dentro de las filas del CJNG donde el impacto fue más profundo. La ira y la humillación serían los motores de su próxima jugada. El escenario estaba listo para una escalada aún mayor. La Marina había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba su capítulo más intenso. La confrontación había sido inevitable y ahora las consecuencias se harían sentir en todo el país. El eco del fracaso resonó con fuerza en los rincones más oscuros del CJNG. La noticia de la emboscada del oleoducto no tardó en llegar a los oídos del patrón, el líder supremo y la figura más temida de la organización. Su ira, que rara vez se manifestaba de forma visible, era palpable para cualquiera que estuviera cerca. La humillación era profunda. Habían sido superados no por la fuerza bruta, sino por la inteligencia y la astucia de la Marina, algo que el patrón consideraba un insulto personal. Para él, la captura de Popacín, el fantasma, uno de sus operadores más confiables y eficientes en el negocio del huachicoleo, era un golpe directo a su autoridad y a la reputación de invencibilidad del cartel. La derrota no solo significaba la pérdida de recursos y hombres, sino que también sembraba una peligrosa semilla de duda entre sus propias filas. Las consecuencias internas no se hicieron esperar. El patrón exigió explicaciones de todos los involucrados, desde los mandos medios hasta los sicarios que habían participado en la operación fallida. Las reuniones eran tensas, llenas de acusaciones y justificaciones forzadas. La paranoia y la desconfianza comenzaron a extenderse como un veneno dentro de la estructura del CJNG. Nadie estaba a salvo de la ira del patrón, y la búsqueda de chivos expiatorios se convirtió en una prioridad. Algunos desaparecieron, otros fueron castigados de formas brutales, sirviendo como ejemplos para el resto de la organización. La cohesión interna, que siempre había sido una de sus fortalezas, empezaba a mostrar grietas. La lealtad se puso a prueba, y muchos comenzaron a cuestionar la infalibilidad de sus líderes. La derrota en el oleoducto había abierto una caja de Pandora de resentimientos y miedos internos. Lejos de amedrentarse y con la intención de restaurar el orden y la moral dentro de sus filas, el CJNG decidió responder con una demostración de fuerza aún mayor. No podían permitirse parecer débiles ante sus rivales, ni ante el gobierno, ni mucho menos ante su propia gente. El patrón convocó a sus lugartenientes más cercanos y juntos concibieron un plan de venganza que buscaba golpear a la Marina donde más les doliera. La estrategia no era simplemente recuperar lo perdido, sino infundir terror y desmoralizar a las Fuerzas Armadas. El mensaje que querían enviar era claro: nadie se atrevía a desafiar al CJNG sin sufrir las consecuencias más severas. Querían dejar una marca imborrable, una que hiciera que la Marina lamentara su audacia. El CJNG identificó a la Marina como su principal enemigo, el causante de su humillación. Su objetivo era atacar sus activos, su personal, su infraestructura, y si era posible, incluso a sus familias. La inteligencia del cártel, aunque menos sofisticada que la de la Marina, era implacable y brutalmente efectiva cuando se trataba de obtener información.
Comenzaron a recopilar datos sobre los movimientos de las patrullas marítimas, las ubicaciones de las bases navales e incluso los horarios de cambio de turno de los marinos. Estudiaron las rutas que utilizaban los oficiales para ir y venir de sus hogares, buscando cualquier punto vulnerable. La venganza se convirtió en una obsesión, y cada miembro del cártel, desde el más alto mando hasta el sicario más joven, fue imbuido con esa sed de represalia. Para llevar a cabo su plan, el CJNG movilizó un arsenal considerable. Vehículos blindados, comúnmente conocidos como monstruos, fueron preparados y equipados con armamento pesado. Fusiles de asalto de alto calibre, granadas, explosivos plásticos y lanzacohetes fueron distribuidos entre sus sicarios más experimentados y leales. Un gran número de sus hombres más despiadados fueron seleccionados para unirse a esta operación de venganza. La financiación para esta demostración de fuerza no fue un problema. El CGTNG contaba con otras fuentes de ingresos como el narcotráfico y la extorsión, que les permitían mantener su vasto aparato criminal. Esta operación no era solo una respuesta, era una declaración de guerra. Como parte de su estrategia de terror, el CGTNG no dudó en cruzar una línea aún más oscura. Comenzaron a investigar y amenazar a las familias de los marinos involucrados en la operación del oleoducto. Sus agentes infiltrados y sus redes de informantes locales rastrearon direcciones, nombres y rutinas de los seres queridos de los militares. Mensajes anónimos y llamadas telefónicas amenazantes y, en algunos casos, visitas intimidatorias fueron dirigidos a las esposas, hijos y padres de los marinos. El objetivo era claro: desmoralizar y desestabilizar ambos a las Fuerzas Armadas, haciendo que sus miembros dudaran antes de actuar contra el cártel, sabiendo que sus familias podrían pagar las consecuencias. Querían que el miedo paralizara a sus adversarios. El CJNG también utilizó los canales públicos para difundir su intimidación. Mensajes explícitos fueron publicados en redes sociales, glorificando su poder y prometiendo represalias brutales contra la Marina. Narcomantas firmadas con las siglas del cártel aparecieron colgadas en puentes peatonales y lugares públicos en varias ciudades, advirtiendo a la población que no colaborara con las autoridades y amenazando directamente a los marinos. El objetivo era sembrar el miedo no solo en las fuerzas del orden, sino también en la población civil, para que esta última se abstuviera de proporcionar cualquier tipo de información o apoyo a las autoridades. La guerra psicológica era tan importante como la confrontación armada. La Marina, consciente de la brutalidad del CJNG y con su propia red de inteligencia, no tardó en enterarse de estas amenazas. El comandante Vargas y su equipo se prepararon para la siguiente fase del conflicto. La seguridad en las bases navales fue reforzada, las patrullas se hicieron más frecuentes y se implementaron protocolos de protección para las familias de los marinos. Se les ofreció reubicación temporal a lugares seguros, se aumentaron las medidas de vigilancia en sus domicilios y se les instruyó sobre cómo actuar ante cualquier intento de intimidación. La Marina entendía que proteger a los suyos era fundamental para mantener la moral y la efectividad de sus tropas. La cohesión interna era ahora más importante que nunca. Mientras tanto, el CJNG hizo un esfuerzo concertado para localizar y liberar a El Fantasma. Su captura era un símbolo de su derrota, y su liberación sería una victoria moral significativa. La Marina, anticipando este movimiento, reforzó la seguridad en torno a sus prisioneros de alto perfil, especialmente El Fantasma. Fue trasladado a una instalación de máxima seguridad, con vigilancia constante y medidas extremas para evitar cualquier intento de rescate. Sabían que la información que El Fantasma poseía era invaluable y que su escape sería un golpe devastador para la moral de la Marina. La custodia de sus prisioneros se convirtió en una prioridad máxima. Con cada día que pasaba, la confrontación pasaba de ser un simple robo de combustible a una guerra abierta y declarada entre el CJNG y la Marina. Ambos bandos estaban decididos a prevalecer, y la escalada de violencia era inevitable. El CJNG, herido en su orgullo y sediento de venganza, se preparaba para desatar su furia. La Marina, por su parte, estaba lista para defenderse y contraatacar, consciente de que la lucha por el control y la seguridad del país estaba lejos de terminar. El escenario estaba listo para un conflicto aún más violento, uno que dejaría una profunda cicatriz en la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. La tensión era palpable y el país entero, sin saberlo, se preparaba para presenciar una escalada sin precedentes.
La Marina, bajo la dirección del comandante Vargas y la capitana Ríos, anticipó con frialdad la reacción violenta del CJNG. Sabían que el cartel no se quedaría de brazos cruzados después de la humillación del oleoducto. Por eso, intensificaron de inmediato las operaciones de contrainteligencia. Cada fuente, cada informante, cada señal era analizada con lupa. Querían interceptar comunicaciones, descifrar los planes de venganza del CJNG antes de que pudieran ejecutarse. Las intercepciones telefónicas y de Internet se multiplicaron, buscando patrones, palabras clave, cualquier indicio que revelara el próximo movimiento de sus enemigos. El equipo de Ríos trabajó sin descanso, armando piezas de un rompecabezas mortal, intentando ver a través del velo de amenazas y rumores que el cartel tejía. No se trataba solo de reaccionar, sino de adelantarse, de pensar como el enemigo para poder vencerlo. Una de las primeras prioridades fue la protección de activos clave. La Marina reforzó la seguridad en todas sus bases, desde los puertos más grandes hasta las pequeñas estaciones costeras. Se instalaron cercas perimetrales adicionales, cámaras de vigilancia de alta tecnología y sensores de movimiento. Los convoyes que transportaban personal o material fueron escoltados con mayor número de efectivos y vehículos blindados. Pero más allá de la infraestructura, la protección de las familias de los marinos se volvió crucial. Se establecieron protocolos de seguridad más estrictos para sus hogares, con patrullas constantes en las zonas residenciales. Se les ofreció reubicación a lugares seguros a aquellos que se sentían más vulnerables. La moral de las tropas dependía en gran medida de la seguridad de sus seres queridos. Para confundir al CJNG, la Marina implementó una estrategia de desinformación. Filtraron información falsa a través de canales que sabían que el cartel monitoreaba. Hablaban de movimientos de tropas que nunca ocurrirían, de ubicaciones de activos que eran solo señuelos. El objetivo era doble. Por un lado, ganar tiempo, haciendo que el enemigo gastara recursos persiguiendo fantasmas. Por otro, desviar su atención de los verdaderos puntos vulnerables o de las operaciones encubiertas de la Marina. Fue un juego peligroso de espejos, donde la verdad se mezclaba con la mentira, buscando sembrar la duda y la confusión en las filas del cartel. La guerra psicológica se libraba en todos los frentes. Ríos y su equipo se sumergieron en el análisis del patrón de venganza del CJNG. Estudiaron incidentes pasados, la forma en que el cartel había respondido a golpes anteriores. Atacaban objetivos simbólicos, iban por la infraestructura, se enfocaban en el personal, identificaron posibles objetivos y métodos de ataque basados en este historial. Se crearon escenarios de contingencia para cada posibilidad, desde emboscadas en carreteras hasta ataques coordinados en áreas urbanas. La experiencia les decía que el CJNG prefería la espectacularidad y la brutalidad cuando buscaba venganza, para así reafirmar su poder y sembrar el terror. La Marina se preparó para el impacto. Entrenaron a sus tropas para escenarios de emboscada urbana, ataques con explosivos y defensa de instalaciones. Los ejercicios se volvieron más realistas y frecuentes, simulando situaciones de combate en entornos complejos. Se movilizaron unidades de respuesta rápida a puntos estratégicos, listas para desplegarse en minutos. Se establecieron puntos de control aleatorios en carreteras clave, inspeccionando vehículos y personas, buscando armas o indicios de movimientos sospechosos. La idea era que, sin importar dónde o cómo atacara el CJNG, la Marina estaría lista para responder con fuerza y eficiencia. Bajo el mando del sargento mayor Morales, pequeñas unidades de fuerzas especiales de la Marina realizaron misiones de reconocimiento encubiertas. Se infiltraron en territorios controlados por el CJNG, actuando como civiles o trabajadores, recopilando inteligencia de primera mano. Buscaban identificar puntos de reunión, almacenes de armas, rutas de escape y cualquier otra información que pudiera ser útil. Estas misiones eran extremadamente peligrosas, pero la información que obtenían era invaluable. Morales, con su experiencia en combate, se aseguraba de que sus hombres estuvieran bien entrenados y equipados para operar en entornos hostiles, con un perfil bajo y una capacidad de reacción rápida. La Marina también utilizó la guerra psicológica a su favor. Su éxito en la emboscada del oleoducto fue difundido internamente, elevando la moral de sus propias tropas. Se enfatizó la capacidad de la Marina para enfrentar al crimen organizado y su determinación inquebrantable. A través de comunicados oficiales y filtraciones controladas a la prensa, se buscó desmoralizar al CJNG, mostrando su vulnerabilidad
y la capacidad del Estado para golpearlos. La Marina quería que el mensaje fuera claro: no importa cuán poderosos se creyeran, no eran invencibles. Ante la posibilidad de que el CGTNG hubiera infiltrado sus filas, la Marina inició una investigación interna exhaustiva. Se realizaron revisiones de seguridad de todo el personal, especialmente aquellos con acceso a información sensible. Se monitorearon las comunicaciones internas y se buscaron patrones de comportamiento sospechosos. La búsqueda de posibles topos o colaboradores dentro de la institución fue una tarea delicada pero necesaria. La confianza era un bien preciado, y cualquier brecha podría poner en riesgo toda la operación. Se sabía que el CGTNG no dudaba en corromper o amenazar para obtener información. A pesar de la urgencia y la tensión, la Marina adoptó una estrategia de paciencia. El comandante Vargas lo tenía claro: el CGING, en su ira, cometería errores. No debían precipitarse, sino esperar el momento oportuno para un nuevo golpe. Cada día que pasaba, cada movimiento del cartel era una oportunidad para recopilar más inteligencia, para refinar la estrategia. La paciencia no era pasividad, sino una forma calculada de esperar el momento de máxima vulnerabilidad del enemigo. No querían solo repeler un ataque, querían asestar un golpe decisivo. Vargas y Ríos veían la situación como un complejo juego de ajedrez, donde cada movimiento del CGTNG era anticipado y cada respuesta de la Marina era calculada. No había lugar para la improvisación. Cada pieza en el tablero, cada marino, cada unidad, tenía un papel específico. El escenario estaba listo para la siguiente confrontación, con la Marina esperando el ataque, no con miedo, sino con una determinación fría y estratégica. La trampa estaba lista de nuevo, esperando que el CGTNG, cegado por la venganza, cayera en ella. El CGTNG, cegado por la venganza y la humillación de la derrota anterior, decidió que la siguiente fase de su contraataque debía ser un golpe contundente y público. Su objetivo no sería un oleoducto escondido, sino un símbolo de la autoridad del Estado y un centro vital para la economía del país. Un importante puerto marítimo bajo control de la Marina. Este puerto, con su constante flujo de mercancías y su visibilidad internacional, sería el escenario perfecto para demostrar que, a pesar de los reveses, el cartel seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Buscaban interrumpir el comercio, sembrar el caos y, sobre todo, humillar a la Marina en un escenario público, enviando un mensaje claro de que nadie estaba a salvo de su alcance. El plan de asalto del CGTNG era ambicioso y multifacético. No se trataría de una simple escaramuza, sino de una operación a gran escala diseñada para abrumar las defensas de la Marina desde múltiples frentes. Habría ataques terrestres con vehículos blindados, algunos de ellos improvisados pero fuertemente armados, que intentarían irrumpir por las entradas principales. Al mismo tiempo, incursiones marítimas con lanchas rápidas, cargadas de sicarios y posiblemente explosivos, intentarían flanquear las defensas costeras y desembarcar en los muelles. También se consideró la infiltración de elementos dentro del puerto antes del ataque, para generar confusión y sabotear puntos clave desde adentro. La idea era generar un caos tal que las fuerzas de la Marina se vieran superadas en número y en capacidad de respuesta. Sin embargo, la Marina no estaba esperando pasivamente. Gracias a la estrategia de contrainteligencia implementada por el comandante Vargas y la capitana Ríos, habían detectado los movimientos y las intenciones del CGTNG con antelación. Las comunicaciones interceptadas, los informes de reconocimiento de Morales y el análisis de patrones del cartel habían pintado un cuadro claro de lo que se avecinaba. El puerto, lejos de ser un objetivo fácil, se convertiría en una nueva trampa para el CGTNG. Vargas y Ríos activaron el plan de defensa del puerto, transformando la infraestructura en una fortaleza defensiva. No solo buscaban repeler el ataque, sino infligir el mayor daño posible al enemigo. La preparación de la defensa fue meticulosa. Se levantaron barricadas en los puntos de acceso terrestres, utilizando contenedores de carga y vehículos pesados para crear fortificaciones improvisadas. Francotiradores de élite se posicionaron en puntos elevados estratégicos, como grúas portuarias y edificios altos, con órdenes de neutralizar amenazas clave. Se colocaron minas terrestres y trampas explosivas de manera estratégica en rutas de aproximación menos vigiladas, especialmente aquellas que el CGTNG podría usar para flanquear. Las patrullas navales se intensificaron alrededor del perímetro marítimo, con lanchas rápidas de la Marina listas para interceptar cualquier incursión.
Las unidades de asalto lideradas por el sargento mayor Morales se posicionaron en puntos clave dentro del puerto, listas para una emboscada defensiva, esperando el momento justo para contraatacar. El silencio de la noche fue roto por el rugido de motores y el estruendo de explosiones. El CJNG lanzó su ataque. El puerto se convirtió en un campo de batalla. Los primeros momentos fueron caóticos. Las sirenas de alarma ululaban, las luces de emergencia se encendían y apagaban, y el sonido de disparos resonaba por todas partes. Los vehículos blindados del CJNG, con sus torretas improvisadas, intentaron romper las barricadas, mientras que las lanchas rápidas se acercaban a toda velocidad a los muelles, sus ametralladoras disparando ráfagas indiscriminadas. El asalto era brutal y coordinado, tal como la inteligencia de la Marina había predicho, pero la Marina estaba preparada. La resistencia fue feroz y organizada. Desde sus posiciones elevadas, los francotiradores comenzaron a neutralizar a los artilleros de las torretas del CJNG, inmovilizando los vehículos blindados. Las defensas costeras, con sus sistemas de radar y armas automáticas, interceptaron las lanchas rápidas antes de que pudieran desembarcar, convirtiendo el agua en un infierno de fuego y metal. Los marinos en tierra, resguardados detrás de las barricadas, respondieron al fuego con disciplina y precisión, conteniendo el avance inicial del cartel. La sorpresa del CJNG fue palpable. Esperaban una resistencia, pero no una tan coordinada y letal. En medio del caos, el sargento mayor Morales y sus fuerzas especiales lanzaron un contraataque coordinado. Conocedores del terreno y con un entrenamiento superior, flanquearon las líneas del CJNG, atacando sus puntos débiles y creando confusión en sus filas. El combate se transformó en una brutal lucha callejera dentro de los almacenes y entre los contenedores. Los marinos, usando tácticas de guerrilla urbana, emboscaban a los sicarios, desorganizaban sus formaciones y los obligaban a dispersarse. La disciplina y el entrenamiento de la Marina se impusieron sobre la furia desorganizada del cartel. Los momentos críticos de la batalla se centraron en la lucha por el control de los muelles, los almacenes y los edificios administrativos. El CJNG, aunque sufría bajas significativas, presionaba con ferocidad, impulsado por la ira y el deseo de venganza. Los marinos luchaban palmo a palmo, defendiendo cada metro de terreno. Se escuchaban gritos, órdenes, el estruendo de granadas y el constante traqueteo de las armas automáticas. El puerto, que normalmente era un centro de actividad comercial, se había convertido en una zona de guerra, donde la vida y la muerte se decidían en cuestión de segundos. Sin embargo, la superioridad táctica y la preparación de la Marina comenzaron a marcar la diferencia. Lograron desorganizar el ataque del CJNG de manera efectiva, cortando sus líneas de suministro y comunicaciones. Los sicarios, al verse aislados y sin refuerzos, empezaron a perder la moral. Muchos miembros del CJNG, al ver que el ataque estaba fracasando y que sus líderes caían o huían, comenzaron a retirarse de forma desordenada, abandonando sus vehículos y armas en su huida. La retirada se convirtió rápidamente en una desbandada caótica. La Marina aseguró el puerto, repeliendo el ataque del CJNG con un costo significativo para el cartel. Los vehículos blindados destruidos, las lanchas hundidas y un número considerable de bajas y prisioneros del CJNG eran la prueba de su victoria defensiva. Aunque la victoria era clara, el costo humano y material también era evidente. Varios marinos resultaron heridos y algunas infraestructuras del puerto sufrieron daños. La guerra estaba lejos de terminar, pero la Marina había demostrado una vez más su capacidad para defenderse y para convertir las intenciones de venganza del enemigo en otra derrota para ellos. El puerto, ahora resguardado, se erigía como un testimonio de la resiliencia y la determinación de las Fuerzas Armadas mexicanas. El puerto, antes un hervidero de actividad, ahora yacía en un silencio tenso, roto solo por el sonido de las sirenas lejanas y los pasos de los equipos de limpieza. La resaca de la batalla era palpable. La Marina evaluaba los daños, contando sus propias bajas y procesando a los prisioneros del CJNG. El comandante Vargas y la capitana Ríos observaban el escenario, sus rostros marcados por el cansancio pero también por una determinación férrea. Habían ganado, pero la victoria se sentía pesada. Reflexionaron sobre el alto costo de esta victoria, pero también sobre el mensaje contundente que habían enviado al cartel. El puerto, aunque herido, seguía en pie. El doble golpe, primero la emboscada en el oleoducto
y ahora el fracaso de su contraataque en el puerto debilitó al CGTNG de una manera que nunca antes habían experimentado. El patrón, el líder supremo, se enfrentaba a una crisis de liderazgo y moral sin precedentes. Las disensiones internas crecían y la posible pérdida de territorio y el control de rutas se cernían sobre él como una sombra. La arrogancia que una vez los había impulsado ahora se convertía en una carga. La percepción de invencibilidad del CGTNG se había desmoronado. Mientras tanto, la percepción pública de la Marina cambió drásticamente. Los medios de comunicación que antes criticaban la ineficacia del gobierno, ahora aclamaban a la Marina como una fuerza efectiva y capaz de enfrentar al crimen organizado. La confianza pública, erosionada por años de violencia y corrupción, comenzó a restaurarse lentamente. Sin embargo, la población también se preguntaba sobre la escalada de la violencia y el futuro de la seguridad en México. La gente sabía que esta victoria era solo una batalla en una guerra mucho más grande. La calma era frágil y el miedo seguía latente en muchas comunidades. La Marina, en un movimiento estratégico, intensificó el interrogatorio de El Fantasma. Desmoralizado y con su ego destrozado por las derrotas consecutivas, el líder de la célula del CGTNG comenzó a revelar detalles cruciales. Habló sobre la estructura interna del cartel, sus operaciones de lavado de dinero, las rutas de tráfico y, lo más importante, los nombres y contactos de figuras clave dentro de la organización, tanto a nivel criminal como político. Esta información era vital, un tesoro que la Marina utilizaría para futuras operaciones de desmantelamiento. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, ofreciendo una visión más clara del monstruo que enfrentaban. La Marina aprendió mucho de esta experiencia. La reestructuración era inevitable y necesaria. Mejoraron sus tácticas de contrainteligencia, la coordinación entre sus diferentes unidades y con otras agencias de seguridad. Se invirtieron recursos significativos en tecnología de vigilancia avanzada, drones y sistemas de comunicación encriptados. El entrenamiento de sus fuerzas especiales se intensificó, enfocándose en escenarios de combate urbano y guerra asimétrica, adaptándose a la evolución constante de las tácticas del crimen organizado. Entendieron que para ganar debían ser más rápidos y más inteligentes que sus enemigos. La operación del oleoducto y la defensa del puerto se convirtieron en un caso de estudio dentro de las academias militares y de inteligencia. Se analizó cada detalle, cada decisión, cada movimiento. Estableció un precedente sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas para adaptarse a nuevas amenazas y contraatacar de manera efectiva. Demostró que, con estrategia, inteligencia y determinación, era posible desafiar y desmantelar a organizaciones criminales aparentemente invencibles. La historia de cómo un oleoducto se convirtió en una trampa y un puerto en un bastión de resistencia resonaría por mucho tiempo. Pero, a pesar de los éxitos, la amenaza persistía. Aunque debilitado, el CGTNG no estaba eliminado. Como un organismo mutante, el crimen organizado siempre encuentra nuevas formas de operar, nuevos negocios ilícitos y nuevas alianzas. Otras organizaciones criminales, al ver la debilidad del CGTNG, buscarían llenar el vacío, generando nuevas olas de violencia y conflicto. La Marina era plenamente consciente de que la lucha era continua, una batalla sin fin por el control y la seguridad del país. La vigilancia no podía ceder. En medio de todo esto hubo héroes anónimos, los marinos que participaron en la operación, desde los que estuvieron en primera línea de combate hasta los analistas de inteligencia que trabajaron incansablemente detrás de escena, arriesgaron sus vidas por la seguridad de México. Sus nombres rara vez aparecerían en los titulares, pero su sacrificio y dedicación eran el pilar de cada victoria. El sargento mayor Morales, la capitana Ríos, el comandante Vargas y muchos otros cuyos nombres no se mencionaron representaban el espíritu de una institución comprometida con su nación. La historia de México, compleja y a menudo dolorosa, continuaba. La batalla contra el crimen organizado era una lucha constante, un desafío que ponía a prueba la resiliencia de todo un país. La victoria en esta operación fue un paso importante, un respiro, pero no el fin de la guerra. Era un recordatorio de que la paz y la seguridad se ganan día a día, con esfuerzo y sacrificio. El último mensaje que resonaba era el de la determinación inquebrantable de la Marina y las fuerzas de seguridad para proteger a México. A pesar de los desafíos monumentales, la lucha continuaría. El oleoducto, que una vez fue simplemente un conducto de petróleo y luego un cebo,
ahora se erigía como un símbolo de la resistencia. Representaba la ingeniosidad y la valentía de aquellos que se atrevieron a enfrentar la oscuridad, demostrando que incluso en los lugares más inesperados, la esperanza podía surgir y la justicia podía prevalecer. La batalla por el alma de México seguía adelante.